Que tengan un buen día. Mi nombre es Josué Zavala y yo voy a estar a cargo del curso por tutoría de Administración Financiera. La mecánica con la que vamos a trabajar el curso es la siguiente. Yo envío un video tutorial explicando el tema, envío un ejercicio para tarea, para el cual luego de recibido el ejercicio ustedes tienen una semana para hacerlo llegar resuelto a mi correo. Estos videos van a estar siendo publicados cada 15 días, donde vamos a abordar algunos temas importantes de la administración financiera. Asimismo encontrarán adjunto, junto con este video, el programa del curso Administración Financiera. De acuerdo a nuestro programa, el primer tema que debemos abordar y para entrar en materia es el tema de balance general. Balance general, según la definición, dice que es un reporte financiero que funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Cuando hablamos de una fotografía es porque el balance general nos permite reflejar qué es lo que posee la empresa, qué es aquello que la empresa posee, cuáles son todos aquellos derechos y propiedades con los que la empresa cuenta para trabajar, pero al mismo tiempo se hace se llama balance porque se hace un balance contra la forma en que la empresa obtuvo esos recursos, obtuvo esos bienes que posee. Por ejemplo, en el caso de un automóvil que es parte de lo que la empresa posee, en el balance general se expresa esa posesión, el valor del vehículo, pero asimismo los medios por los cuales se, se hizo la compra. Es decir, si se optó por un crédito o si fue aporte de los socios. Entonces eso se ve reflejado. Por eso es un balance, porque es un balance entre lo que se tiene y lo que se debe. Y aquello que sirvió para poderse agenciar de las propiedades que tiene la organización. Entonces es una fotografía de la situación actual de una empresa. Obviamente una fecha determinada. Generalmente y de manera oficial el balance general se presenta anualmente, aunque esto no quiere decir que la actualización no se pueda hacer diaria. Dos términos claros que quiero que queden bien definidos para el tema de balance general es el corto y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo en el balance general, quiere decir que en términos financieros se refiere a aquellas cuentas que tienen un vencimiento no mayor a un año o que tienen disponibilidad inmediata. A estas cuentas se les llama corrientes porque tienen que ver con el giro del negocio. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, hablamos de aquellas cuentas que tienen un vencimiento no mayor a un año. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las deudas que tenga la organización, por ejemplo, cuando se solicita crédito a un proveedor, por lo general un proveedor no espera que el pago suceda en un periodo mayor a 45 días. Un proveedor nos da cierta parte, cierto lapso de crédito, pero no es mayor a veces a 45 días y rara vez pasa eso y no digamos que sea un crédito mayor a un año. Entonces, por eso es una cuenta corriente porque se tiene que pagar constantemente. Es una cuenta de corto plazo. En el caso de posesiones que tenga la empresa, en el caso, por ejemplo, del efectivo, del dinero que se tiene en caja o bancos, se dispone de él inmediatamente. Si tenemos el dinero en la caja o en el banco, podemos disponer de él inmediatamente. Por eso también lo que tenemos en caja o en bancos refleja también una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad inmediata. Caso contrario, tenemos el largo plazo, se refiere a aquellos derechos y obligaciones que tienen un vencimiento mayor a un año o que su disponibilidad no es inmediata. A estas cuentas se le llaman no corrientes. En el caso del pasivo, que vamos a ver por definición que es un pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa, cuando hablamos de un pasivo no corriente, estamos hablando de una obligación de largo plazo. Por ejemplo,
Cuando se adquiere financiamiento de parte de un banco pues nos otorga crédito para plazos mayores de un año. También cuando hablamos de hipotecas, ese tipo de financiamiento es un pasivo no corriente. Por el otro lado vamos a ver el activo no corriente, y ese tipo de obligaciones, de derechos o de posesiones que tenemos como organización no se pueden hacer efectivo inmediatamente. Por ejemplo, podemos tener vehículos, podemos tener edificios, podemos tener mobiliario de equipo, que no es el giro del negocio vender estos. Entonces, al no ser el giro del negocio, no es una empresa que se dedique a vender terrenos, por ejemplo. Entonces, parte de ese activo no se puede hacer efectivo inmediatamente, entonces su disponibilidad no es inmediata. Anteriormente a esos activos se les llamaba activo fijo. Bueno, entremos. ¿Qué es el activo? Y el activo representa todos los bienes y derechos que posee una organización. Entonces, todo aquello que la organización posea, que tenga a su favor, a eso le llamamos nosotros activo corriente. Se le llama activo. Cuando hablamos de activo, también hablamos que tenemos un activo corriente y un activo no corriente. Entonces, cuando hablamos de activo corriente, estamos hablando de los bienes y derechos que posee una organización de disponibilidad inmediata y que tienen que ver con el giro del negocio. El efectivo es disponibilidad inmediata, ¿sí? También aquellos derechos que tienen un vencimiento menor a un año, que vencen en un corto plazo. Por ejemplo, si se pagó por anticipado un alquiler, 3 meses de alquiler a un arrendatario, entonces esos 3 meses de alquiler son alquileres pagados por anticipado. Como todavía no han sucedido los 3 meses que ya pagamos por anticipado, entonces es un derecho que tenemos y es parte del activo. Todas aquellas cuentas que se reflejen como pagadas por anticipado se llaman activos, porque son derechos que ya posee la empresa. Y en este caso estamos hablando de que se pagan 3 meses de alquiler por anticipado. Entonces estamos hablando que tiene un vencimiento menor a un año. Entonces estamos hablando de un activo corriente. Cuando hablamos de activo no corriente, que anteriormente se le conocía como activo fijo, estamos hablando de aquellas propiedades que la empresa tiene y que no son parte de su giro de negocio, que le permiten generar utilidades, que le permiten generar efectivo, le permite generar utilidades, pero no es el giro del negocio. Cuando hablamos de que no es el giro del negocio es porque el edificio, los vehículos, las maquinarias, el mobiliario, el equipo, es parte del activo que permite transformar materias primas o insumos en bienes y servicios, pero no vendemos eso, pero no vendemos estos activos, ¿sí? No nos dedicamos a vender esos activos. Entonces son activos no corrientes porque permanecen en la empresa, porque no se compran con el objetivo de venderlos en un corto plazo, que tengan una duración de un corto plazo, sino para que permanezcan en la empresa y que estos nos ayuden a generar utilidades, que sean ese medio o esos activos, esos factores de la producción que nos permitan generar utilidades pues en un largo plazo. Entonces es un activo no corriente. Tenemos por otro lado el pasivo, y el pasivo son obligaciones y deudas que tiene una organización. Para agenciarnos y regresando a un activo corriente que se fue por alto mencionar, son los inventarios, ¿sí? Los inventarios, ¿por qué? Porque son el giro del negocio, es lo que el negocio vende constantemente, lo que tienen inventarios. Entonces los inventarios son parte del activo corriente porque son del giro del negocio, porque es lo que el negocio vende. Pasivo son las obligaciones y deudas que tiene una organización. Cuando hablamos de obligaciones y deudas que tiene una organización, estamos hablando que para obtener todo lo que tenemos de activo, por otro lado tiene que haber una razón o una causa con la cual nosotros nos agenciamos de este activo. Entonces, para agenciarnos de este activo, nosotros o las organizaciones se endeudan. Si no es un aporte de capital, estamos hablando que las organizaciones se endeudan.
Entonces tienen deudas con proveedores, por ejemplo, para poder tener en el activo corriente inventarios. ¿Sí? Obligaciones, por ejemplo, los impuestos que no se han pagado todavía, impuestos que se tienen por pagar porque la venta se efectuó hoy, pero el impuesto se va a pagar al final del trimestre. Es una obligación que tiene la organización con el fisco. Entonces es una obligación, una cuenta por pagar. Todas esas cuentas por pagar forman parte del pasivo. Cuando hablamos de pasivo corriente estamos hablando de aquellas obligaciones y deudas que tienen un vencimiento que no es mayor a un año, que es un vencimiento de corto plazo. Entonces en el pasivo corriente encontramos a los proveedores, que son aquellos que nos venden al crédito y que no nos dan un plazo obviamente mayor a un año. Encontramos algunas cuentas por pagar, encontramos también los impuestos por pagar, porque los impuestos por pagar o los impuestos que debemos pagar no vencen en un periodo mayor a un año. Esa es una de las obligaciones que tenemos en pasivo corriente. Y pasivo no corriente son aquellas obligaciones a largo plazo, financiamiento bancario, que nos puede permitir generalmente el pasivo no corriente adquirir activos no corrientes. Por ejemplo, un financiamiento para comprar una maquinaria nueva, pedir un préstamo para una maquinaria nueva. Eso forma parte del activo no corriente y nos endeudamos en un banco a un préstamo a 5 años, por ejemplo, o hipotecamos algún terreno. Entonces las hipotecas también, esas obligaciones, forman parte del pasivo no corriente. Finalmente, y otra cuenta que tenemos es el capital, y el capital no es más que el aporte que tienen los socios o que los socios dan, o el aporte o ese financiamiento, si lo queremos ver así, que surge de parte de la empresa. Cuando hablamos de capital, entonces en el balance general es igual o es el valor que tiene el aporte de los socios, es el valor de la empresa en términos monetarios, ¿sí? Entonces cuando hablamos de capital, hablamos que es aquello que está constituido por el aporte que hacen los socios a la organización. Ese es principalmente el capital. Entonces encontramos 3 divisiones de el balance general. La primera es el activo, que es lo que poseemos. Luego tenemos el pasivo, aquello que debemos, y el capital, el aporte propio expresado en términos monetarios que se ha dado para el funcionamiento de la empresa. Otra forma de poder agenciarnos de activos es que los socios mismos aporten efectivo, aporten capital propio para poderlos comprar. De esa cuenta se dice que el capital es la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Por qué razón? Porque si a lo que poseemos le restamos lo que debemos, lo que nos queda a favor es el capital, lo que ya es nuestro totalmente, lo que ha sido financiado totalmente por aportes propios de la organización. Entonces eso constituye su capital. Vamos a ver un ejemplo para resolver, y que vamos a resolver acá, de balance general. Y tenemos lo siguiente: la empresa Ferretería El Amigo posee 3 socios que acuerdan fundar la misma en 2008. Durante las operaciones de 2008 estos fueron los movimientos. Y nos dice que el primer socio aportó 50,000 quetzales en efectivo. Luego un segundo socio aportó un vehículo con valor de 25,000 quetzales. El tercer socio aportó mercadería por valor de 300,000 quetzales. Solicitaron un crédito al banco por 725,000 quetzales. Compran al crédito mercadería por 300,000. Se venden 400,000 quetzales de producto cuyo costo fue de 300,000. Y vamos a hacer una aclaración: esta venta de producto fue al crédito. Muy bien, entonces
Vamos a resolver este ejercicio y vamos a tener nuestro balance general. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestro encabezado. El encabezado del balance general. En este caso primero va el nombre de la empresa, Cafetería El Amigo. El título del estado financiero que se está presentando. Este estado financiero es el balance general. Y la fecha es para el 2018, entonces al año terminado al 31 de diciembre de 2018. Entonces veamos, para entender el capital o el aporte de los socios, nosotros tenemos primero que un primer socio aportó 50,000 quetzales en efectivo. Entonces lo primero que tiene la organización son 50,000 quetzales. Correcto. Esto es parte del capital. Y la suma de pasivo y capital siempre tiene que ser igual a la suma total del activo. De esa cuenta que si hay movimiento de capital o movimiento de pasivo, este tiene que estar reflejado en un movimiento también en el activo. Entonces, en el hecho de aportar en efectivo el capital social, aportar capital por 50,000 quetzales, eso tiene que entrar a alguna cuenta del activo. Y la cuenta a la que ingresa el efectivo es caja y bancos. ¿Por qué? Porque ahí ingresa el dinero, ya sea que quede en la caja chica de la empresa o bien que se deposite en una cuenta bancaria de la organización. Y como es de disponibilidad inmediata, es un activo corriente, porque al aportar esos 50,000 en efectivo ya se tienen disponibles para la venta. Entonces tenemos 50,000 quetzales. Como se dan cuenta, entonces mi suma total del activo, que es decir, la suma del activo corriente y el activo no corriente, me da 50,000, y la suma de pasivo total más capital total me da 50,000. Entonces tengo mi ejercicio cuadrado. De momento tengo que mantener mi ejercicio cuadrado. Si no está cuadrado mi ejercicio es porque algo se realizó mal. Veamos el segundo movimiento. El segundo socio aportó un vehículo con valor de 25,000 quetzales. Entonces el aporte de capital del segundo socio le vamos a sumar los 25,000 del vehículo. Pero estos 25,000 que aportó el socio no están expresados en términos de dinero. Entonces no es una cuenta, no lo vamos a agregar a caja y bancos porque no es una cuenta porque no es efectivo, no tiene disponibilidad inmediata. Y aportó el vehículo para el negocio. Es un activo no corriente, un activo que se va a utilizar para largo plazo. Entonces tenemos que agregarlo en una cuenta que se llama vehículos. Entonces agregamos los 25,000 en una cuenta que se llama vehículos y nuestro activo no corriente empieza a sumar. Y tenemos un total de activo de 75,000 y un total de pasivo y capital de 75,000. Luego, el tercer socio aportó mercadería por valor de 300,000 quetzales. Entonces, a este capital social le vamos a agregar 300,000 quetzales que aportó un tercer socio, pero este aporte tampoco fue en efectivo, por lo que no lo vamos a tomar en caja y bancos. Pero aportó mercadería que vamos a vender, es del giro del negocio y es algo que vamos a tener que vender en el corto plazo. Por esa razón el inventario, en esa cuenta, el inventario es el que va a sumar los 300,000 quetzales. De esa cuenta tenemos cuadrado 375,000 quetzales en el activo, y el pasivo y capital nos suman 375,000 quetzales. Cuarto, se solicitó un crédito al banco por 725,000. Ese crédito al banco es un crédito a largo plazo y es un pasivo no corriente. Ese préstamo bancario que se hizo para financiar las actividades de la empresa fue por un valor de 725,000 quetzales. Estos 725,000 quetzales, como no nos dice que se utilizó para comprar algún activo no corriente, ¿sí? Entonces asumimos que este préstamo bancario ingresó íntegro
a caja o fue un depósito, estos 725,000 quetzales tuvieron que entrar íntegramente a la organización porque no se compró nada con ellos. Entonces, como no se ha comprado, no se han gastado, estos 725,000 quetzales entran directamente a nuestra cuenta, de caja, a nuestra cuenta de caja y bancos, porque ya sea principalmente estas cantidades de efectivo se depositan en el banco, entonces lo tenemos ya disponible en el banco. Por otro lado, vemos que sigue estando cuadrado nuestro ejercicio, ¿sí? 1.100.000. Luego se compra el crédito mercadería por 300,000. Mucho ojo acá. La mercadería se compró al crédito, entonces se adquirió una obligación con los proveedores. Entonces se adquirió una obligación con los proveedores de 300,000 en mercadería. Y ahí tenemos 1.400.000, pero nuestro inventario también creció en 300,000 porque esos 300,000 de proveedores es mercadería que vamos a agregar a nuestro inventario. En este caso 300,000. Si vemos, nuestro balance general sigue cuadrado. ¿Qué hubiera sucedido si la compra no hubiera sido al crédito, si la compra hubiera sido en efectivo? No tendríamos la obligación con los proveedores en este caso. Tendríamos los 300,000 que se agregaron al inventario, pero tendríamos que haber destinado, lo hubiéramos comprado con nuestro propio efectivo, lo hubiéramos comprado con nuestro dinero. Entonces esos 300,000 quetzales los hubiéramos tenido que tomar de caja y bancos. Y esa cuenta, si observan, nuestro balance general sigue estando cuadrado, ¿sí? Entonces eso es básicamente, pero en este caso fueron los proveedores quienes nos dieron el crédito. Seguidamente se venden 400,000 quetzales de producto a crédito cuyo coste fue de 300,000 quetzales. Entonces se vendió al crédito. Cuando se vende al crédito es un derecho que tenemos porque tenemos una cuenta que es por cobrar. A los que le vendemos al crédito les llamamos clientes. Cuando hacemos una venta al crédito lo vamos a colocar en la cuenta de clientes y en este caso a los clientes les vendimos 400,000 quetzales al crédito y esos 400,000 quetzales costaron 300,000 del inventario. Entonces vamos a descontar esos 300,000 del inventario. Si nos damos cuenta, este 1.500.000 es superior a 1.400.000. Hay 100,000 quetzales de diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, que en el ejercicio se ganaron 100,000 quetzales porque se vendió en 400,000, pero costó 300,000 lo que se vendió. Entonces esa diferencia de 100,000 quetzales es la ganancia que se obtuvo en el ejercicio. Entonces el resultado del ejercicio, que en este caso fue una ganancia de 100,000 quetzales. Y así tenemos cuadrado nuevamente nuestro balance general. Mucho ojo con esto también. Si esto no se hubiera vendido al crédito, sino que se hubiera vendido en efectivo, se hubiera vendido de contado, entonces ese efectivo entra, o el dinero, todo dinero que entra en efectivo o en depósito bancario, entra a caja y bancos. Entonces esto hubiera sido, pues en 40,000 son 400,000. Esto hubiera sido el movimiento. Y la ganancia del ejercicio siempre hubiesen sido 100,000 quetzales. Pero en este caso, los 400,000 se vendieron al crédito, entonces por eso lo tomamos en nuestra cuenta clientes. Y la ganancia de ese movimiento la registramos como resultado del ejercicio. Si hubiéramos tenido otra venta de 50,000 quetzales y estos hubiesen sido en efectivo, se vendieron 50,000 quetzales de mercadería que nos costó 25,000. Entonces vamos a restar 25,000 del inventario. Nosotros obtuvimos en este caso una ganancia de 25,000 quetzales. Vamos a
vendimos 50,000. Veamos. 200,000 quetzales que teníamos de venta acá. Y teníamos 100,000. Vamos a repetir la operación acá. Teníamos cuadrado ya nuestro estado, nuestro balance general acá. Había olvidado borrar esta explicación adicional que había puesto en caja y bancos. Seguíamos siempre con nuestros 775,000. Yo había colocado ahí otra cantidad. Entonces, supongamos que se hubiera hecho una venta final de 50,000 quetzales. ¿Sí? Y esos 50,000 quetzales costaron 25,000 quetzales de mercadería. Nos vamos a descontar la mercadería. La ganancia entre 50 y 25,000 fueron 25,000 quetzales. Entonces, a mi resultado del ejercicio le agrego la otra ganancia, que es de 25,000 quetzales. Pero como eso no sucedió, vamos a dejar los movimientos tal y como sucedieron en el ejercicio. Entonces vamos a repasar. El primero fue el aporte del socio de 50,000 en efectivo que tenemos acá. Luego el segundo, y que el movimiento de activo fueron 25,000 quetzales. Segundo tenemos, fueron 50,000 en efectivo el primer socio. Aquí tenemos los 50,000 que aportó en efectivo. El segundo movimiento tenemos 25,000 que aportó el segundo socio. Y este lo tenemos acá, los 25,000 que aportó el segundo socio. Pero estos no fueron en efectivo, sino que fueron con un vehículo. Bueno. Luego tenemos el tercer aporte de socio, que fueron 300,000 quetzales, pero fueron en mercadería. ¿Qué son los que tenemos acá? Es el inventario. Forma parte del inventario porque vamos a utilizarlo para vender. Luego se solicitó un crédito al banco por 725,000. Y como no se compró nada con estos 725,000 quetzales, no se compró ningún activo, entonces este dinero no salió de la organización. Entonces tiene que estar este dinero íntegro en nuestra caja y bancos. Y aquí tenemos los 725,000 quetzales. Seguido se compró al crédito mercadería. Como se compró al crédito mercadería, los proveedores nos otorgaron crédito. Entonces adquirimos una obligación de corto plazo con proveedores por 300,000 quetzales. Si hubiera sido en efectivo, hubiéramos tomado ese dinero de caja y bancos. Pero como fue al crédito, lo tomamos de proveedores y se lo sumamos a nuestro inventario. Creció nuestro inventario. Luego vendimos 400,000 quetzales al crédito. Si hubiera sido efectivo, esto lo agregamos a caja y bancos. Pero como fue al crédito, creamos esta cuenta a nuestro favor de clientes por 400,000 quetzales y descontamos lo que nos costó la mercadería que vendimos. En este caso, la mercadería tuvo un costo de 300,000 quetzales. Entonces se compró mercadería con valor de 300,000, se vendió a 400,000. Entonces la diferencia es nuestra ganancia del ejercicio. ¿Qué agregamos acá? Ese es nuestro resultado del ejercicio. Se le llama resultado del ejercicio porque puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. En este caso fue ganancia. A veces también se puede colocar como ganancia del ejercicio propiamente, pero el resultado del ejercicio deja abierta la posibilidad que pueda ser una pérdida o una ganancia. De mi parte, eso fue todo en la primera clase. Yo les voy a enviar un ejercicio al correo que yo espero que en una semana lo tenga resuelto. Muchas gracias por su atención.